La gente siempre decía que Daniel y yo éramos la pareja que hacía que el matrimonio pareciera fácil. 10 años, una década de mañanas de domingo con café en el porche trasero de nuestra casa en Asheville, Carolina del Norte. De discusiones sobre a quién le tocaba llamar al fontanero. De bromas internas y silenciosas que nadie más entendería. Habíamos construido algo real. O eso creía yo. Mi nombre es Claire Harwell. Clare Mercer en aquel entonces. Y les cuento esta historia porque necesito que entiendan que no fui ingenua. No estuve ciega. Simplemente fui una mujer que eligió una y otra vez confiar en las personas que más amaba. Daniel era arquitecto, apuesto de una manera tranquila y confiable. Cabello castaño volviéndose plateado en las sienes, manos firmes, el tipo de hombre que recordaba cambiar las pilas del detector de humo sin que se lo pidieran. Nos conocimos en la universidad, nos casamos a los 26 años, y a los 36, creía conocer cada rincón de él. No teníamos hijos, no por falta de intentarlo, pero después de 2 abortos espontáneos, habíamos hecho las paces silenciosa y dolorosamente con una vida que se veía diferente a la que habíamos planeado. Yo enseñaba literatura inglesa en una pequeña universidad de artes liberales a 20 minutos de casa. Teníamos un perro llamado Frost. Hacíamos un viaje al extranjero cada 2 años. Era una vida real. Mi hermana Melissa era 3 años menor que yo y siempre había sido la versión más ruidosa y brillante de todo lo que yo era. Donde yo era cuidadosa, ella era imprudente. Donde yo ahorraba, ella gastaba. Al crecer, la había amado precisamente por esas diferencias. Ella me sacaba de mi propia cabeza, hacía que las habitaciones se sintieran más cálidas con solo entrar en ellas. Se había mudado a Asheville hacía 4 años después de su segundo divorcio, y Daniel y yo la habíamos acogido. La ayudamos a encontrar un apartamento a 12 minutos de nuestra casa. La invitábamos a cenar cada 2 domingos. Le presté dinero 2 veces sin pedir que me lo devolviera. Esa es la clase de hermana que era. La primera señal llegó 18 meses antes de que todo se desmoronara, y no la reconocí por lo que era. Daniel empezó a ir al gimnasio los sábados por la mañana. Eso no era inusual. Había hablado de ponerse en forma durante años. Lo inusual era que comenzaba a regresar a casa no sudoroso y cansado, sino duchado, fresco. Lo noté de la manera en que notas un cuadro colgado ligeramente torcido. El detalle se registra en algún lugar en el borde de tu mente y luego sigues adelante. Yo seguí adelante. 6 meses después de eso, Melissa empezó a cancelar nuestras cenas de los domingos. 1 vez, 2 veces, luego 4 veces seguidas. Siempre tenía una excusa. Una migraña, un evento de trabajo. Una vaga sensación de malestar. Estaba preocupada por ella. Le envié mensajes, la llamé. Respondía cálida pero brevemente. Le dije a Daniel que pensaba que quizás ella estaba pasando por una de sus fases. Él dijo que probablemente solo estaba pasando por una de sus fases. Y le creí porque él siempre había sido estable y yo siempre había sido la que pensaba demasiado las cosas. Luego vinieron los silencios. No hostiles, casi peores que hostiles. Compañeros en la superficie, pero vacíos por dentro, como golpear una pared que creía sólida y no escuchar nada de vuelta. Daniel dejó de iniciar conversaciones sobre el futuro. Dejó de mencionar el viaje a Portugal que habíamos estado planeando vagamente. Cuando lo mencioné una tarde en enero, él dijo, hablemos de ello más tarde. Y el más tarde nunca llegó. ¿Podría haber insistido más? Sí. ¿Desearía haberlo hecho todos los días y nunca a la vez? Nuestro 10º aniversario cayó en un sábado a finales de abril. Había hecho una reserva en un restaurante que amábamos en el centro. Ladrillo expuesto, buena carta de vinos, el tipo de lugar donde puedes hablar durante 3 horas sin darte cuenta del tiempo. Llevaba el vestido azul que Daniel una vez dijo que me hacía parecer alguien que sabía exactamente quién era. Al entrar en ese restaurante me sentí como una mujer celebrando algo sólido y ganado. Estábamos a mitad de la cena cuando él dejó su tenedor. La forma en que lo hizo cuidadosa, deliberadamente, la forma en que dejas algo frágil. Me dijo todo antes de decir una palabra.
Sentí que el suelo del mundo se inclinaba ligeramente lo suficiente. Clare, dijo, tengo que decirte algo. He estado intentando encontrar el momento adecuado, y sé que no existe, así que simplemente lo diré. Lo miré al otro lado de la mesa con su pequeña vela, su mantel blanco, su belleza ordinaria. Y esperé. Estoy enamorado de Melissa, dijo. Ha estado sucediendo durante más de un año, y ella está embarazada, Clare. Es mío. El restaurante seguía dando vueltas a mi alrededor. Un camarero se rió en algún lugar detrás de mí. Un vaso tintineó. El mundo continuó como si nada se hubiera roto. Cogí mi teléfono. Abrí mis mensajes con Melissa. Escribí una palabra y la envié. Felicitaciones. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y miré a mi esposo, al hombre con el que había pasado 10 años construyendo una vida. Y no dije nada en absoluto. 5 minutos después mi teléfono vibró. No lo miré. Ya sabía lo que estaba pasando al otro lado. Más tarde me enteraría por su compañera de piso que Melissa se había deslizado por la pared de su cocina y se había sentado en el suelo durante 20 minutos, incapaz de moverse. Bien. Debería haberlo pensado antes de decidir convertirse en la villana de mi historia. Conduje a casa sola esa noche. Daniel había intentado seguirme fuera del restaurante, su mano alcanzando mi brazo en el aparcamiento, su voz baja y urgente con la desesperación particular de un hombre que esperaba lágrimas y obtenía silencio en su lugar. Quité mi brazo de su agarre como si se quitara un abrigo de un gancho, sin drama, sin fuerza. Me subí a mi coche. Conduje a casa. La casa parecía la misma de siempre. Frost me recibió en la puerta, moviendo la cola en arcos lentos e inciertos, sintiendo que algo andaba mal, como siempre hacen los perros. Me senté en el suelo de la cocina con él, y dejé que pusiera la cabeza en mi regazo, y miré fijamente el armario debajo del fregadero durante mucho tiempo sin pensar en nada en absoluto. Luego empecé a pensar. La casa estaba a nombre de ambos. La habíamos comprado hacía 7 años por $340.000. Ahora valía considerablemente más. Nuestra cuenta de ahorros conjunta tenía $62.000, la mayor parte de los cuales provenían de mi salario durante los años en que la firma de Daniel estaba pasando por dificultades. Teníamos 2 coches, ambos pagados. Yo tenía una pensión a través de la universidad. Daniel tenía un plan 401k. No teníamos acuerdo prenupcial porque a los 26 años ninguno de los dos poseía nada que valiera la pena proteger y porque la idea de protegernos mutuamente había parecido una especie de traición. ¿Fue ingenuo? Sí. ¿Fue también completamente normal? Sí. La mayoría de las personas que se casan por amor no lo hacen con una estrategia de salida. Eso no es estupidez. Eso es fe. Y la fe, estaba aprendiendo, puede usarse en tu contra. Me levanté. Preparé café. Me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas legal de papel, porque no quería nada de esto en un dispositivo conectado a nuestras cuentas compartidas. Y comencé a escribir lo que sabía. Daniel había estado manteniendo una aventura con mi hermana durante más de un año. Melissa estaba embarazada. El niño, si Daniel decía la verdad, era suyo. Aparentemente habían estado juntos el tiempo suficiente y seriamente como para que él se sintiera listo o tal vez presionado a confesar, lo que significaba que este no era un momento de debilidad. Era una relación. Era una elección que habían tomado y vuelto a tomar cada día durante más de 12 meses mientras se sentaban a mi mesa y aceptaban mi hospitalidad y me miraban a los ojos. Esa realización, no la traición en sí, sino la naturaleza sostenida y deliberada de la misma, fue lo que me movió del dolor a algo más frío y útil. Tenía miedo. Quiero ser honesta al respecto. Tenía 36 años y la arquitectura de mi vida acababa de ser demolida mientras yo estaba dentro. No tenía hijos que me anclaran. Mi amiga más cercana en el mundo era la mujer que me había hecho esto. Mi seguridad financiera estaba ligada a un hombre en el que ya no podía confiar. El miedo era real y era grande y se sentaba en mi pecho como una piedra. Pero aquí está lo que había aprendido de 2 décadas enseñando literatura.
Cada historia tiene un momento en el que el protagonista elige si colapsar o actuar. Los que colapsan se convierten en cuentos de advertencia. Los que actúan se convierten en algo más. Elegí actuar. Lo primero que hice a las 11:30 de la noche, sentada en la mesa de mi cocina con mi vestido de aniversario, fue llamar a mi compañera de habitación de la universidad, Janet Akefer, que se había convertido en abogada de derecho de familia en Charlotte. Me dejó un mensaje de voz que duró 3 frases. Janet, soy Claire. Necesito un abogado de divorcios. Llámame cuando puedas. Lo segundo que hice fue tomar fotografías de cada documento financiero de la casa. Extractos bancarios, escrituras hipotecarias, cuentas de inversión, declaraciones de impuestos de los últimos 7 años. Daniel tenía copias en papel de todo en un cajón de su despacho en casa porque, irónicamente, era el tipo de persona organizada y responsable que guardaba copias en papel de todo. Trabajé en silencio y metódicamente con Frost dormido a mis pies durante 2 horas. Lo tercero que hice fue abrir una nueva cuenta de correo electrónico, no conectada a ninguno de nuestros dispositivos compartidos, creada en el navegador de mi teléfono usando un nombre que no significaba nada, y reenviarme todo. Daniel llegó a casa a la 1 de la mañana. Oí su llave en la cerradura, oí que se detenía en el pasillo, oí que venía a la puerta de la cocina. Yo seguía en la mesa. El bloc de notas estaba boca abajo. El teléfono estaba en mi bolsillo. Claire dijo, me gustaría que durmieras en la habitación de invitados esta noche. Dije, podemos hablar mañana si necesitas, pero esta noche me gustaría que me dieras la casa. Se quedó de pie en el umbral por un momento, leyéndome e intentando encontrar a la mujer que esperaba, la que estaría llorando o gritando o exigiendo explicaciones, y luego asintió y subió las escaleras. Me quedé en esa mesa hasta las 4 de la mañana construyendo la primera versión de un plan que tardaría 6 meses más en completarse. Tenía miedo. También estaba por primera vez en 18 meses, completamente despierta. El plan no era sobre venganza. Quiero ser clara al respecto. Se trataba de asegurarme de que cuando esto terminara, yo estuviera de pie y ellos no. Hay una diferencia y eso importa. Janet me llamó de vuelta a las 7:15 de la mañana, lo que me dijo que había escuchado el mensaje de voz en el momento en que se despertó y entendió que era serio. Le di la versión corta. Hubo un silencio en su extremo que duró exactamente 3 segundos. Conté y luego dijo, está bien, te voy a dar un nombre. Llámala hoy, no mañana. Su nombre es Sandra Coates y es la mejor abogada de divorcios del oeste de Carolina del Norte. Dile que te envié. Y Claire, no le digas nada a Daniel sobre lo que estás haciendo. Todavía no. Lo sé, dije. Lo digo en serio. Ni una palabra, ni una pista. Janet, lo sé. Llamé a Sandra Coates a las 8. Su asistente me dio una cita para el jueves siguiente. La acepté. Luego fui a la escuela y di 2 clases de literatura estadounidense y discutí La edad de la inocencia de Edith Wharton con 22 estudiantes universitarios, y ninguno de ellos podría haber dicho, al mirarme, que algo andaba mal. Eso, supongo, es para lo que te prepara una década de resistencia silenciosa. Daniel estaba en casa cuando regresé. Había preparado la cena, pasta, el único plato que hacía de manera fiable, y estaba en la estufa de una manera que claramente pretendía ser un gesto. Lo noté observándome mientras me movía por la cocina. Estaba buscando la versión de mí que él sabía manejar, la Claire preocupada, la Claire analítica que querría sentarse y procesar y discutir. No la estaba encontrando. Deberíamos hablar, dijo. Lo haremos, dije. No esta noche. Se demoró en la puerta de la cocina por un momento, y vi cruzar algo en su rostro que no era exactamente culpa, algo más estratégico que culpa. Estaba calibrando. Estaba intentando decidir cómo manejar esto. Eso, me di cuenta, fue lo más clarificador que pudo haber hecho. Melissa me llamó esa misma noche. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje duró 40 segundos, su voz se quebró en 3 lugares, y usó la palabra lo siento 7 veces. Lo escuché una vez, lo guardé porque una admisión grabada de culpabilidad de una parte nombrada es exactamente el tipo de cosa que Sandra Coates podría encontrar útil algún día, y no volví a llamar.
Durante las 2 semanas siguientes, tanto Daniel como Melissa comenzaron a comprender que mi silencio no era shock. Era otra cosa. Pude verlo en la forma en que Daniel empezó a prestar más atención a las cosas, comprobando si había abierto el correo, mirando mi teléfono cuando lo dejaba en el mostrador, preguntando con estudiada naturalidad cómo iba el trabajo, si había hablado con alguien sobre las cosas. Estaba intentando determinar qué sabía y qué estaba haciendo. Melissa envió otros 3 mensajes. Respondí una vez brevemente diciendo que necesitaba espacio. Esa respuesta fue calibrada para darle lo suficiente como para sentir que no me había perdido por completo. Suficiente para evitar que hiciera algo drástico antes de que yo estuviera lista. Luego llegó la prueba. No la estaba buscando exactamente. Había asumido que necesitaría construir un caso lentamente. Pero la vida tiene una manera de ofrecer claridad cuando finalmente estás lista para recibirla. Un miércoles por la tarde, 2 semanas y media después del aniversario, pasé por la farmacia cerca de nuestra casa para recoger una receta. La farmacéutica, una mujer con la que había charlado docenas de veces, una mujer llamada Roberta, que conocía tanto a mí como a Daniel por nombre, me miró con una expresión que no esperaba. «Señora Mercer», dijo en voz baja. «Quiero que sepa que he estado pensando si decir algo y he decidido que debería. Su esposo vino hace unos 10 días a recoger una receta prenatal. No estaba a su nombre». Hizo una pausa. «Sé que no es mi lugar, pero la conozco desde hace años y pensé que querría saberlo». Me agarré al borde del mostrador de la farmacia con una mano. «Gracias, Roberta», dije. «Aprecio que me lo diga». Llegué a mi coche. Me senté en el aparcamiento durante 5 minutos. Luego conduje a una oficina de FedEx, imprimí la captura de pantalla que había tomado de la aplicación de la farmacia de Daniel 2 semanas antes. Conocía su contraseña desde hacía 3 años. Nunca la había cambiado, lo que mostraba la recogida de una receta de un suplemento vitamínico prenatal bajo una dirección que reconocí como el apartamento de Melissa. Un registro digital, el testimonio de un testigo, un recibo de farmacia a su propio nombre. Ese fue el momento en que la puerta se cerró detrás de mí. No la confesión en el restaurante. Esa fue la herida. Esto fue algo diferente. Esta fue evidencia. Esta fue la arquitectura de un caso que no podía ser refutado o suavizado por el remordimiento. Puse los documentos en una carpeta. Puse la carpeta en mi bolso. Tenía una cita con Sandra Coutts en 4 días. Conduje a casa, cociné la cena y le pregunté a Daniel cómo había sido su día. Me lo contó. Parecía aliviado de que le hubiera preguntado. No tenía idea de que la conversación ya había terminado, en todos los sentidos que importaban, desde hacía semanas. Sandra Coutts tenía 61 años, cabello plateado, y poseía una precisión sin prisas que sugería que había visto cada versión de esta historia, y no estaba impresionada ni perturbada por ninguna de ellas. Leyó mi carpeta de documentación en silencio durante 7 minutos mientras yo me sentaba frente a su escritorio y observaba el árbol de magnolia fuera de la ventana de su oficina moverse lentamente con el viento de primavera. «Ha hecho un buen trabajo», dijo finalmente. «Soy profesora de literatura», dije. «Sé cómo recopilar evidencia para un argumento». Ella casi sonrió. «Aquí es donde estamos. Carolina del Norte es un estado de distribución equitativa. No 50/50, sino lo que el tribunal considera justo dadas las contribuciones al matrimonio. Dada su historial salarial, la documentación que tiene sobre las cuentas conjuntas y la duración del matrimonio, está en una posición sólida. La aventura en sí no afecta directamente la división de activos en este estado, pero afecta la influencia». Hizo una pausa. «Y tiene considerable influencia». Discutimos el plan. Ella presentaría la petición de divorcio esa semana. Simultáneamente movería la mitad de los ahorros conjuntos a una cuenta personal, lo cual era totalmente legal según la ley de Carolina del Norte antes de una orden de congelación judicial. También documentaría la plusvalía de la casa y contrataría a un evaluador financiero. Hice todo eso en 72 horas. Daniel se enteró un martes por la mañana cuando le entregaron la petición en su oficina. Sé la secuencia de lo que sucedió después porque su asistente, una joven llamada Priya,
que siempre había sido silenciosamente comprensiva conmigo, me envió un mensaje esa tarde. Recibió los papeles esta mañana. Ha estado al teléfono durante 3 horas. Lo siento, Claire. Me llamó 9 veces entre el mediodía y las 4 de la tarde. Dejé que fuera al buzón de voz cada vez. A las 4:15 llegó a casa. Yo estaba en la sala de estar con Frost y una taza de té, y había anticipado esta conversación, razón por la cual también le había pedido discretamente a mi vecino David, un oficial de policía jubilado a quien conocía desde hacía 6 años, que estuviera disponible esa tarde si le enviaba un mensaje. No le había dicho por qué. Él había dicho sin preguntar, estaré justo al lado. Daniel entró por la puerta principal y la primera palabra que dijo fue mi nombre. En voz alta, no un saludo, una confrontación. Lo hiciste sin decirme una palabra, dijo. Simplemente tenías un abogado. Moviste el dinero. Me hicieron entregar los papeles en el trabajo. Claire, anunciaste en nuestra cena de aniversario que habías estado acostándote con mi hermana durante 1 año y que estaba esperando tu hijo. Dije, ¿qué conversación pensaste que íbamos a tener después de eso? Se detuvo. Volvió a calibrar en un tono más bajo. Esto no tiene por qué ser una guerra. Estoy de acuerdo, dije. No lo es. Tu abogado puede llamar a Sandra Coates. Lo que siguió fue la parte para la que no me había preparado del todo, lo que no significa que no estuviera preparada. Solo que escucharlo en voz alta era diferente a anticiparlo. Melissa está asustada, dijo. Está embarazada, Claire. Está asustada y está sola y ni siquiera devuelve sus llamadas. Si presionas esto, si vas a por todo, no solo me haces daño a mí. Le quitas a un niño que ni siquiera ha nacido todavía. Y ahí estaba. El bebé como escudo, el bebé como arma. La maniobra de un hombre que se había quedado sin posiciones legítimas y ahora estaba usando lo más vulnerable disponible. El niño, dije con cuidado, no es parte de este divorcio. Lo que suceda con ese niño financieramente se manejará a través de los canales de paternidad y manutención infantil, que son completamente independientes. Mi abogada ya se ha asegurado de eso. Él me miró fijamente. ¿Realmente lo has pensado mucho? Sí, dije. Tuve unos 17 meses de cosas en las que debería haber estado pensando disponibles para mí. Usé el tiempo bien. Se fue. Esa noche Melissa vino a la casa. No tocó el timbre. Tocó 3 veces fuerte. La miré a través de la ventana lateral junto a la puerta. Apenas se notaba su embarazo en un suéter holgado. Tenía los ojos rojos. Me miró a través del cristal con una expresión que no pude descifrar del todo. Dolor, miedo y algo debajo de ambas cosas que parecía incómodamente como rabia. Claire, dijo a través de la puerta. Por favor, soy tu hermana. Dije, deberías llamar a tu propio abogado, Melissa. Ese es mi consejo. Me alejé de la puerta. Ella tocó 4 veces más. Luego se fue. 2 días después recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí, que decía, crees que eres inteligente, pero vas a perder esa casa, y lo sabes. Retrocede o esto empeorará para ti. Le reenvié el mensaje a Sandra Coates y bloqueé el número. Luego empaqué una maleta, metí a Frost en el coche y conduje 3 horas hasta la casa de Janet en Charlotte, donde dormí 11 horas seguidas, y me desperté con el olor de su café y su voz en la cocina, y el alivio específico de estar en un lugar donde nadie podía encontrarme y exigirme cosas. Necesité esos 4 días, no para recuperarme. Todavía no estaba lista para llamarlo recuperación, sino para respirar, para recordar que existía fuera de esta situación, que había una versión de mi vida esperando al otro lado del proceso legal, como una habitación a la que aún no se me había permitido entrar. Me quedé 4 días. Luego conduje de regreso a Asheville y retomé la pelea. Asheville se veía exactamente como la había dejado. Las magnolias estaban en plena floración. Un vecino a quien apenas conocía saludó desde el otro lado de la calle. La casa estaba silenciosa de la manera en que las casas están cuando han estado vacías durante varios días. Una cualidad de respiración contenida, como si hubiera estado esperando.
Descargué el coche, alimenté a Frost y preparé una cafetera. Luego me senté a la mesa de la cocina y revisé mi correo electrónico. Sandra Coates me había enviado un resumen de lo que había sucedido en mis 4 días de ausencia. El abogado de Daniel, un hombre llamado Gary Pullman, a quien Sandra describió con una subestimación profesional como agresivo, había enviado una propuesta de acuerdo. La leí 2 veces. La propuesta le daba a Daniel la casa. Me ofrecía el 40% de los ahorros conjuntos y ninguna manutención conyugal, basándose en que yo estaba empleada y era financieramente autosuficiente. Incluía una cláusula que sugería que había abandonado voluntariamente el hogar marital al irme durante 4 días. Una cláusula que Sandra ya había señalado como legalmente insignificante, pero retóricamente reveladora. Así que esa era la estrategia. Habían observado mi partida y habían decidido que eso significaba debilidad. Ese fue su primer error real. El segundo mensaje era de Melissa, enviado desde un nuevo número que no reconocí. El mensaje era largo. Lo resumiré. Ella lo sentía. Nunca había querido que las cosas sucedieran de esta manera. Todavía me amaba. Ella y Daniel no me pedían que estuviera feliz por ellos. Entendía que eso era imposible. Pero le pedían que fuera razonable. El bebé vendría en 4 meses. Estaba sola y asustada. Daniel estaba al límite. No estaban tratando de destruir mi vida. Solo querían que todos pudieran seguir adelante. ¿Algo de eso era verdad? Posiblemente algo. Las personas que hacen cosas terribles no son, en mi experiencia, puramente villanas en sus propias mentes. Tienen sentimientos y los sentimientos son reales, incluso cuando las acciones son indefendibles. Pero la cuestión de si Melissa estaba genuinamente asustada era separada de la cuestión de lo que me pedía hacer, que era aceptar menos dinero, menos justicia, menos reconocimiento de lo que me habían quitado para que ella y Daniel pudieran seguir adelante más cómodamente. La respuesta fue no. Siempre había sido no. Llamé a Sandra y le dije que rechazara la propuesta de acuerdo y comenzara el proceso formal de descubrimiento. Lo que siguió durante las 2 semanas siguientes fue un tipo particular de silencio. El coche de Daniel seguía en el camino la mayoría de las tardes porque ninguno de los dos había abandonado aún la casa. Un detalle que Sandra dijo que era común e incómodo, pero legalmente insignificante. Nos movíamos con la deliberación cuidadosa de personas que han decidido no empeorar el presente. Él preparaba café por la mañana. Yo paseaba a Frost. No comíamos juntos. No hablábamos a menos que la necesidad práctica lo requiriera. Era a su manera más honesto que cualquier cosa que habíamos tenido en el último año del matrimonio, y encontré ese pensamiento tanto oscuramente divertido como genuinamente triste. El apoyo social provino de una dirección que no había predicho. Había una mujer en mi departamento, una historiadora llamada Dra. Ranata Dabas, que era 10 años mayor que yo, divorciada 2 veces, y ampliamente considerada como una de las personas más compuestas del campus. Siempre habíamos sido amigables, pero no cercanas. Una tarde en la sala del profesorado, se sentó frente a mí con su almuerzo y dijo sin preámbulos: «Oí que algo sucedió en tu vida personal. No tienes que decirme nada, pero si necesitas a alguien que haya pasado por el lado legal de un mal divorcio, estoy disponible». La miré por un momento. ¿Quién te lo dijo? Nadie me dijo nada específico. Simplemente te ves como alguien nadando muy duro bajo el agua. Abrió su recipiente de almuerzo. El tipo de natación que ocurre cuando estás muy decidida y también completamente agotada. Me reí. Fue la primera vez que me reí en 3 semanas. Y se sintió tan inesperado que sobresaltó a Frost, que dormía debajo de la mesa. Después de eso, Ranata y yo almorzamos 2 veces por semana. No me daba consejos que no hubiera pedido. No me decía que necesitaba hacer duelo o perdonar o pasar por etapas. Me hablaba de su propio divorcio de manera práctica y sin autocompasión. Que había funcionado, que no, donde había cedido, de lo que se arrepentía. Donde se había mantenido firme y se alegraba de haberlo hecho. Me recomendó un terapeuta que, según ella, se especializaba en personas que no querían que les dijeran cómo sentirse. Hice una cita.
También en ese periodo, le conté a 4 personas lo que había sucedido: Janet, Ranata, mi terapeuta y mi madre, que vivía en Portland, y recibió la noticia con un silencio seguido de 4 palabras. ¿Qué necesitas? No, ¿cómo pudo? No, siempre pensé, Daniel, no, esto va a ser tan difícil. Solo, ¿qué necesitas? Le dije que necesitaba que no contactara a Melissa y ella dijo que podía hacerlo. Le dije que necesitaba que confiara en que sabía lo que hacía. Y ella dijo en voz baja: he confiado en ti toda mi vida, Clare. Seguiré haciéndolo. Esa fue la base sobre la que construí la siguiente fase. No furia, no rectitud. 4 personas y un perro, y la certeza clara de que lo que era correcto también era, en este caso, legalmente alcanzable. Daniel y Melissa estaban observando. Podía sentirlo. Pero observar no es lo mismo que moverse. Y por el momento estaban muy quietos. Vinieron un sábado por la mañana. Estaba en el jardín trasero con Frost cuando oí el timbre de la puerta principal. No esperaba a nadie. Fui por el lado de la casa y los encontré parados en el porche delantero juntos. Daniel con una chaqueta que no reconocí. Melissa con un suave vestido gris que acomodaba la curva visible de su embarazo. Había traído flores, tulipanes amarillo pálido, que siempre habían sido mis favoritos, que ella siempre había sabido que eran mis favoritos. Incluso entonces, incluso viendo ese detalle calculado, sentí algo que solo puedo describir como el fantasma del amor. No el amor en sí, sino el recuerdo de lo que una vez fue, presionando brevemente contra el momento presente como una mano contra un cristal. Melissa era mi hermana. Le había trenzado el pelo cuando tenía 7 años. La había sostenido de la mano en la sala de emergencias cuando tenía 19 y se había roto la muñeca en un accidente de esquí. La mujer que estaba en mi porche cargando a mi esposo era también la niña a la que había amado durante 33 años. Me quedé en la puerta y me permití sentir eso por exactamente el tiempo que tardé en descorrer la cerradura. Luego lo guardé. Queríamos hablar, dijo Daniel. Ambos juntos, sin abogados, solo como personas. Los dejé entrar. No les ofrecí café. Me senté en el sillón junto a la ventana, lo cual fue deliberado. Les dejé el sofá, uno al lado del otro frente a mí. Frost se sentó junto a mi silla, y no se acercó a ninguno de ellos, lo cual elegí no interpretar. Melissa dejó los tulipanes en la mesa de centro. Clare, dijo. Su voz era cuidadosa, ensayada. Sé que estás enojada. Yo también estaría enojada. Lo que hicimos estuvo mal, y no voy a intentar decirte que no lo fue. Pero te pedimos que pienses en el futuro. Todos nuestros futuros. Pelear esto en la corte va a costar a todos dinero, tiempo, energía emocional, y va a llevar años, Claire. Años que podrías estar usando para construir algo nuevo. Era buena. Se lo concedo. Dio exactamente la nota correcta. No minimizando el daño, sino redirigiendo la conversación hacia la practicidad, enmarcando el proceso legal como el verdadero problema en lugar del comportamiento que lo había hecho necesario. Preparamos una propuesta diferente, dijo Daniel. Sacó un documento de su chaqueta, 2 páginas impresas dobladas en tercios. Lo puso sobre la mesa de centro junto a los tulipanes. Es más que lo que Gary envió la semana pasada. La casa, una indemnización justa, 18 meses de apoyo. Sin descubrimiento prolongado, sin deposiciones, sin que nuestras vidas personales se desgarren en presentaciones judiciales. Miré los papeles pero no los cogí. ¿Qué quieren a cambio? Él vaciló. Brevemente. Queremos que firme un acuerdo de confidencialidad como parte del acuerdo. Nada dramático. No podrías discutir los detalles del divorcio públicamente. Eso es todo. Es estándar. Y ahí estaba. El acuerdo, que parecía generosidad, era en realidad un bozal. El acuerdo de confidencialidad no era para proteger su privacidad. Eran personas privadas. No había un contexto público en el que yo hubiera discutido esto. El acuerdo de confidencialidad era para la reputación profesional de Daniel. Era arquitecto. Tenía clientes, socios, una firma con su nombre.
Un escándalo de un socio fundador con su cuñada, una historia tan específica, tan reconocible, podría circular. Querían que me silenciara antes de haber dicho una sola palabra públicamente. Entonces, en realidad no se trata del dinero, dije. Se trata de lo que podría decir. Se trata de que todos puedan seguir adelante, dijo Melissa rápidamente. El acuerdo de confidencialidad es para todos nosotros, Clare. Tú también. Estarías protegida. ¿De qué? Dije. No hice nada de lo que necesite protección. La temperatura de la habitación cambió. Fue sutil. Un ligero endurecimiento en la mandíbula de Daniel, un parpadeo detrás de los ojos de Melissa que no pudo ocultar del todo. La calidez que habían organizado tan cuidadosamente a su alrededor comenzó a mostrar sus costuras. Necesitas pensar en cómo se ve un proceso judicial largo para ti, dijo Daniel. Su voz seguía controlada, pero algo se había eliminado de ella. La actuación de razón. Las deposiciones van en ambos sentidos. Tus finanzas, tu comportamiento, cómo has estado manejando las cosas desde que nos separamos. Todo está sobre la mesa en el descubrimiento. Todo. ¿Fue eso una amenaza? Estaba moldeado como una declaración de hechos. Pero la decisión de decirlo en esa secuencia, en ese tono, eso fue una amenaza. Sí, dije. El descubrimiento va en ambos sentidos. Eso es realmente útil para mí, dada la documentación que ya he recopilado. Me imagino que Sandra lo encontrará muy útil. Melissa se estremeció. No sabía lo de la documentación. Miró a Daniel, y esa mirada, la consulta involuntaria entre ellos, me dijo más que cualquier cosa que cualquiera de los dos hubiera dicho. Estamos tratando de ayudarte, dijo Melissa. Pero los tulipanes sobre la mesa se veían diferentes ahora, y ambos lo sabíamos. Creo que deberían irse, dije. Me levanté. Tendré a Sandra contactando a Gary el lunes. Daniel cogió la propuesta de la mesa de centro. Su rostro estaba cerrado de una manera que reconocí del último año de nuestro matrimonio, la forma en que miraba cuando ya había tomado una decisión y había terminado de discutirla. Caminó hacia la puerta. Melissa lo siguió en el umbral. Se volvió. Estás cometiendo un error, dijo. El calor ensayado había desaparecido por completo. Probablemente, dije, pero es mío para cometerlo. Cerré la puerta. Me quedé en el pasillo un buen rato, escuchando sus pasos en el porche, luego el coche arrancando, luego el sonido de ellos yéndose. Mis manos no estaban del todo firmes. Las presioné planas contra la pared del pasillo y respiré. Había tenido miedo sentada en esa habitación. No de ellos exactamente, sino de la versión de mí misma que todavía se estremecía cuando Melissa decía mi nombre en ese tono particular. La voz de hermana, la voz que sabía exactamente qué frecuencias resonarían. Había tenido miedo de que me afectara, pero el miedo que encontré tuvo una reacción opuesta a lo que podría haber esperado. No me debilitó. Me recordó precisamente y completamente lo que estaba en juego. No solo dinero o propiedad o resultados legales, sino el derecho a no ser manejada y manipulada por personas que ya habían quitado suficiente. Eso valía la pena tener miedo, por eso valía la pena luchar. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje a Sandra. Vinieron en persona hoy con una propuesta que incluye un acuerdo de confidencialidad. Les enviaré los detalles el lunes. Mi respuesta es no. Luego volví al jardín. Los tulipanes seguían en mi mesa de centro. Los tiré. La audiencia de distribución equitativa estaba programada para un miércoles a finales de septiembre. 5 meses después de la cena de aniversario, 3 meses después de que Daniel y Melissa aparecieran en mi porche con tulipanes y un acuerdo de confidencialidad. El clima en Asheville había cambiado pronto. Los arces a lo largo de la calle del juzgado ya se estaban volviendo ámbar y dorados, lo que parecía apropiado o irónico dependiendo de mi estado de ánimo esa mañana. Y mi estado de ánimo esa mañana no era ninguno de los dos. Llevaba una chaqueta gris y mis gafas de lectura porque tenía documentos y los iba a usar. Sandra me recibió en los escalones del juzgado a las 8:45. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Preparada, dije.
Ella casi volvió a sonreír. Se estaba convirtiendo en un patrón. Gary Pullman ya estaba dentro con Daniel y, para mi moderada sorpresa, Melissa, que ahora estaba visiblemente embarazada y aparentemente había decidido asistir a pesar de no tener un rol legal formal en los procedimientos. Entendí la estrategia de inmediato. Estaba allí como un argumento visual. Una mujer embarazada en la mesa genera simpatía, genera la narrativa de una nueva familia que necesita protección. Había esperado algo así. También me había preparado para ello. La audiencia comenzó con Gary presentando su posición, que se organizó en torno a 3 reclamaciones. Que mi contribución al patrimonio conyugal había sido parcialmente compensada por las deudas comerciales de Daniel de sus primeros años de carrera, que mi partida voluntaria del hogar constituía un cambio en el arreglo de vida, y que el acuerdo propuesto de dar a Daniel el 45% de los activos líquidos y a mí 12 meses de apoyo era equitativo dadas las circunstancias. Sandra lo dejó terminar. Luego abrió su carpeta. El análisis financiero había sido preparado por un contable forense llamado Dra. Patricia Ewan, quien había examinado 7 años de declaraciones de impuestos conjuntas, registros de ingresos individuales e historial de pagos hipotecarios. El hallazgo fue inequívoco. Mi salario había contribuido al 61% de los pagos de la hipoteca durante la vida del préstamo. Mi salario había financiado la mayoría de la cuenta de ahorros conjunta durante los años en que la firma de Daniel operaba con pérdidas. Las deudas comerciales que Gary había referenciado eran, al examinar, un argumento de que mi apoyo financiero a la firma en dificultades de Daniel debería contarse en mi contra en el acuerdo. Sandra dejó que el informe de la Dra. Ewan hiciera el trabajo de dejar claro cómo sonaba ese argumento. Luego vino la documentación de la farmacia. Aquí fue donde vi la compostura en la sala comenzar a fracturarse. Gary había sido informado de parte de la documentación. Sandra había revelado apropiadamente, pero no todo, y no en la secuencia en que decidió desplegarlo. Los registros de la farmacia establecieron que Daniel había estado comprando vitaminas prenatales para Melissa mientras aún estábamos legalmente casados y vivíamos juntos, comenzando 14 meses antes de que presentara la demanda de divorcio. Esto habló directamente de la línea de tiempo de la aventura y del comportamiento financiero de Daniel durante el matrimonio, específicamente que había estado desviando recursos maritales, por pequeños que fueran, hacia el mantenimiento de la aventura. La cara de Daniel, cuando Sandra puso las impresiones de la farmacia sobre la mesa, se volvió muy cuidadosamente inexpresiva, de una manera que es su propia forma de expresión. Pero las transcripciones de las deposiciones fueron el instrumento que causó el daño real. 3 semanas antes, Sandra había interrogado a Daniel y Melissa por separado. En su deposición, Daniel había declarado que su relación con Melissa había comenzado aproximadamente 8 meses antes de la petición de divorcio y que no había habido mezclado de finanzas maritales y personales durante la aventura. En su deposición, Melissa había declarado que ella y Daniel habían hecho un viaje a Charleston juntos en enero del año anterior, 14 meses antes de la petición, lo que eran 6 meses antes de la fecha de inicio declarada por Daniel. Lo dijo, por cierto, como punto de referencia para una pregunta diferente, aparentemente sin señalar la contradicción. Sandra puso ambas transcripciones de deposición sobre la mesa. Leyó las líneas relevantes en voz alta consecutivamente. La habitación estaba en silencio. Gary se inclinó hacia Daniel y hubo un breve intercambio bajo que no fue del todo inaudible. Oí a Daniel decir, ella no quiso, y luego algo que no pude captar. Señor Pullman, dijo el juez, su cliente desea revisar su testimonio de deposición. Daniel me miró por primera vez esa mañana. ¿Realmente miró? No las miradas manejadas y controladas que había estado dirigiendo a mi visión periférica. No sé qué esperaba ver. Fuera lo que fuera, no creo que lo encontrara. Yo sostenía mi bolígrafo ligeramente contra mi bloc de notas y mi rostro estaba tranquilo. Puede que deseemos tomar un breve receso, dijo Gary. Se toma nota de esa solicitud, dijo el juez. Continuaremos. El resto de la audiencia duró 90 minutos. Melissa al final, no sirvió como el argumento visual simpático que creo que esperaban. Se sentó junto a Daniel en un estado de rigidez creciente, con las manos cruzadas sobre la mesa de una manera que parecía ensayada y se sentía desesperada. Ella no esperaba la contradicción en la deposición.
No había entendido hasta que estuvo sentada en una sala viéndolo suceder, que lo que había dicho de pasada, la mención casual de un viaje a Charleston, había sido un hilo, y que Sandra lo había tirado después en el pasillo del juzgado. Daniel me alcanzó mientras Sandra hablaba con el secretario. Claire, dijo. Su voz era diferente. La arquitectura de la confrontación lo había abandonado. Simplemente sonaba cansado. ¿Esto te hace sentir mejor? ¿Es esto lo que necesitabas? Pensé en eso por un momento. Necesitaba los hechos sobre la mesa, dije. Necesitaba que alguien más que yo, tú y Melissa los mirara. Eso es todo. Y el resto, dijo. Después de esto construiré algo. Soy buena en eso, dije. Caminé de regreso hacia Sandra. Detrás de mí podía oír a Melissa decir algo a Daniel en voz baja y urgente, los dos confiriendo en el pasillo resonante del juzgado. Pero ya no estaba escuchando. Había dejado de escucharlos hacía varios meses. La decisión del tribunal llegó 6 semanas después de la audiencia. Sandra me llamó un jueves por la tarde en noviembre, y yo estaba en mi oficina en la universidad con una pila de trabajos de estudiantes y una taza de café fría, y me leyó el resumen con la misma voz pausada que usaba para todo. El tribunal me otorgó el 58% del valor neto de la casa, lo que, dado que habíamos acordado venderla en lugar de forzar una compra, se tradujo en una suma que me permitiría comprar una casa directamente en Asheville, o hacer un pago inicial sustancial en algo más grande. Recibí el 60% de los activos líquidos conjuntos. Recibí 24 meses de manutención conyugal calculada sobre la disparidad en nuestros ingresos durante los años del matrimonio. La cláusula de partida voluntaria que Gary había intentado aprovechar fue desestimada sin comentarios. Daniel recibió el 42% del valor de la casa, su 401k intacto y sus activos comerciales, la firma, las cuentas, los clientes. No fue despojado de todo. Eso no era lo que yo quería. Lo que yo quería era precisión, un acuerdo que reflejara lo que realmente había sucedido, lo que realmente se había construido, y por quién. El acuerdo de confidencialidad no formaba parte de ningún acuerdo. No lo había firmado. No se me había pedido que lo volviera a firmar. Lo que no había anticipado y lo que Sandra me dijo con naturalidad como un detalle final fue que Gary Pullman había presentado una carta al tribunal 3 días antes de la sentencia reconociendo la inconsistencia en el cronograma de la deposición de Daniel. La carta aclaraba que la aventura había comenzado, según la contabilidad revisada de Daniel, 16 meses antes de la petición de divorcio. Esta revisión, que Gary había enmarcado como una corrección hecha voluntariamente y de buena fe, fue, como Sandra y yo entendimos, un control de daños. Una admisión hecha justo antes del momento en que negarlo hubiera sido más costoso. No cambió materialmente las cifras del acuerdo, pero quedó registrado. Daniel había mentido en su deposición y luego había corregido la mentira antes de que pudiera ser formalmente adjudicada como perjurio. Esa corrección tuvo sus propias consecuencias. Había hecho el trabajo de Gary más difícil. Había dañado la credibilidad de Daniel ante el juez, y tuvo la sensación, cuando Sandra lo describió, de un hombre que había pasado meses manejando una situación y finalmente se había quedado sin espacio para manejarla. Le di las gracias a Sandra y lo dije con más precisión de lo que la frase suele llevar. Había hecho exactamente lo que dijo que haría. Había tomado los hechos que le di y los había construido en algo que no podía ser refutado. Después de colgar, me senté en mi oficina un rato. Los papeles seguían sobre mi escritorio. Un estudiante había subrayado un pasaje de Wharton y escrito, porque no se va simplemente en el margen, lo cual había planeado abordar en mis comentarios. Ahora me hacía sentir algo que no podía nombrar. Algo entre ternura e ironía. ¿Por qué no se va simplemente? Porque irse costaba algo. Porque irse requería un destino. Porque la casa que habías construido, incluso cuando se está quemando, era real. La casa se vendió en enero, 40 días después de salir al mercado. Estuve presente para el cierre y Daniel estuvo presente para el cierre y firmamos los documentos en extremos opuestos de una mesa de conferencias, y no hablamos excepto para confirmar nuestros nombres. Se veía, bajo esa luz de enero, como alguien que llevaba algo pesado que había elegido y seguiría eligiendo. Y pude ver que ya era más difícil de lo que había esperado.
Melissa no estaba allí porque no era parte de la casa. Estaba, en enero, a 6 semanas de dar a luz, viviendo en su apartamento a 12 minutos de la casa que ya no era mía, esperando una vida por la que había cambiado mucho. Deposité mi parte de la venta en una cuenta personal a mi nombre solamente. Luego fui a ver a mi terapeuta y le dije que el acuerdo era definitivo y ella me preguntó cómo me sentía y yo dije, como alguien que acaba de dejar algo muy pesado e intenta recordar cómo caminar sin él. Dijo que esa era una descripción precisa de lo que estaba sucediendo. Volví al apartamento que había alquilado en noviembre. Pequeño, orientado al sur, lleno de luz matutina con un patio lo suficientemente grande para Frost. Preparé la cena. Llamé a mi madre. Llamé a Janet, quien dijo, sabía que estarías bien. Con una voz que sugería que no sabía nada de eso y simplemente estaba aliviada de haber acertado. Llamé a Ranatada e hicimos planes para cenar el viernes. No llamé a Melissa. No llamé a Daniel. No me quedaba nada que decirles que necesitara ser dicho. El capítulo estaba completo, no porque hubiera dejado de sentirlo. El dolor seguía ahí, probablemente siempre estaría parcialmente ahí, de la manera en que ciertos tipos de pérdida se convierten en parte del mobiliario permanente de una vida, sino porque había hecho lo que me propuse hacer. Me había parado en los escombros y había construido algo defendible a partir de ellos. Eso no es nada. De hecho, creo que es casi todo. 1 año y medio después de ese cierre de enero, estaba sentada en el porche trasero de una casa que poseía íntegramente en el distrito de Artes del Río, viendo a Frost investigar un rincón del jardín con su característico optimismo metódico. Y pensé, esto es lo que estaba protegiendo, no la vida que tenía, sino la vida que iba a poder construir. La casa era más pequeña que la que Daniel y yo habíamos compartido. 2 dormitorios, una cocina generosa, un porche que captaba la luz de la tarde en un ángulo que hacía que el jardín brillara. La había amueblado lentamente, deliberadamente, eligiendo cosas que realmente me gustaban en lugar de cosas que parecían lo que se suponía que era el hogar de una pareja casada. La estantería solo contenía libros que yo había elegido. La cocina tenía un buen cuchillo y una buena sartén, y todo lo que había en ella era mío. Profesionalmente había sido ascendida, subdirectora de departamento, una carga de enseñanza más ligera, un pequeño aumento salarial, y un trabajo que encontraba genuinamente absorbente. También estaba terminando en silencio un libro que había comenzado y abandonado 3 veces durante el matrimonio, un estudio crítico del espacio doméstico en la literatura de mujeres estadounidenses de 1890 a 1950. Mi editor me había dado una fecha límite para la primavera siguiente, y la iba a cumplir. Había tenido 4 citas en 18 meses. Ninguna se había convertido en nada todavía, lo cual no me preocupaba de la manera que pensé que podría. Resultó que no había estado esperando una relación. Había estado esperando volver a ser alguien que pudiera tener una sin comprometer la arquitectura de sí misma para que encajara. Ranata y yo cenábamos todos los viernes. Mi madre voló en agosto, se quedó 10 días y nunca mencionó a Daniel o Melissa, excepto para preguntar la última noche, ¿te sientes bien? Cuando dije que sí, ella asintió como si verificara algo que ya sabía. Sé lo que les pasó a Daniel y Melissa, no por contacto personal, sino por el flujo de información ineludible de una ciudad de tamaño mediano. La firma de Daniel había perdido 2 clientes importantes. Uno había citado el juicio profesional en su nota de despedida. La firma todavía estaba operando pero más pequeña, y las obligaciones financieras que había asumido, manutención infantil, su propia vivienda, ingresos reducidos, eran considerablemente menos cómodas que la vida que había dejado. Melissa y Daniel no vivían juntos. Se criaban o lo intentaban, lo cual es algo que suena simple y en la práctica es una negociación sostenida entre 2 personas que ya han demostrado que no sacan lo mejor de sí mismas. Melissa había vuelto a trabajar a tiempo parcial cuando el bebé tenía 3 meses, antes de lo planeado. El acuerdo de divorcio de segunda mano en el que había estado viviendo evidentemente no era infinito. ¿Me alegraba que estuvieran pasando apuros? La respuesta honesta era no exactamente. Lo que sentía era algo más cercano a un reconocimiento silencioso de que las elecciones tienen peso y el peso no desaparece cuando se toma la elección. Simplemente cambia de forma y hay que llevarlo de otra manera. Ellos se habían elegido mutuamente. Lo estaban llevando.
Yo me había elegido a mí misma. Llevaba algo diferente. Un sábado de junio conduje hasta la Blue Ridge Parkway antes del tráfico turístico y caminé 3 millas en el silencio que solo ocurre por encima de los 2000 pies. Frost corrió delante por el sendero y volvió con la alegre falta de propósito de una criatura que encuentra el movimiento intrínsecamente valioso. Pensé en esa cresta con la luz rompiendo sobre las montañas. Tengo 38 años. Poseo una casa. Tengo un trabajo en el que soy buena. 4 personas que contestarían el teléfono a medianoche, un libro casi terminado, y un porche donde la luz entra en el ángulo correcto todas las tardes. Eso no es un premio de consolación. Esa es una vida construida fresca desde los cimientos con los materiales que el acuerdo me había dado y el tiempo que el divorcio, en su brutalidad, me había devuelto. Frost volvió corriendo y chocó contra mis piernas. Bajé la mano y le arañé las orejas. Está bien, dije a nadie en particular. Está bien. Dicen que la traición te rompe. No lo hace. No si te niegas a dejar que sea lo último que te suceda. No sobreviví al fin de mi matrimonio. Me construí mi salida lentamente con cuidado, documento por documento y decisión por decisión. Esto es lo que aprendí. El silencio no es debilidad. La preparación no es frialdad. Y conocer tu propio valor legal, financiero, emocional es la única protección real que tienes. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías abierto esa puerta, firmado ese acuerdo de confidencialidad, aceptado la primera oferta? Realmente me gustaría saberlo. Deja un comentario. Leo todos. Y si esta historia te ha conmovido, suscríbete. Hay más. Gracias por escuchar hasta el final. Significó más de lo que sabes.